Shalom, shalom. Vamos a comenzar nuestro estudio de la teología de reemplazo y la semana pasada estuvimos viendo acerca de cómo opera esta teología de reemplazo. Es básicamente la teología o la doctrina que enseña que como el pueblo de Israel falló, ahora la iglesia viene a suplantar al pueblo de Israel. Este es el engaño de la teología de reemplazo y estuvimos viendo cómo se fue formando esta teología a través de diferentes gráficas. Si usted quiere tener un resumen de esto, puede ir a un canal que se llama en YouTube Los Días del Mesías y ahí vienen dos videos cortos acerca de la clase pasada, el estudio pasado acerca de la teología de reemplazo. En esta ocasión vamos a ir a la parte número 2 de ese estudio de la teología de reemplazo, a extender un poco lo que queremos continuar con esta enseñanza. Y antes de poder ir más adelante, quisiera compartir con ustedes qué es el canon. El canon en esa gráfica viene del griego canon o vara rígida, una vara rígida, y es un sistema de reglas y principios legales creados para respaldo de la autoridad jerárquica de la iglesia. Y en resumen podemos entender este concepto, ¿verdad? Que el canon de la teología católica, en este caso, que fue la que inició, es la iglesia pionera en el desarrollo de la teología cristiana hasta este día. Se fundamentó por los padres de la iglesia, como ya lo vimos la semana pasada, pero es un sistema de principios legales creados para respaldo de la autoridad jerárquica. En otras palabras, a través de los cánones de la iglesia, a través de la ley canónica, como le llaman los juristas, los teólogos católicos, a través de la ley canónica ellos establecen quién tiene la autoridad en el clero, quién está arriba y quién está abajo. En este caso, la jerarquía papal o la jerarquía del clero establece que el papa, él es el sumo pontífice. Su autoridad es infalible, es como el representante del Cristo aquí en la tierra. Esos son los parámetros que nos enseña el canon de la teología de reemplazo. También el canon regula la organización externa de la iglesia y su gobierno, con miras a regular la vida diaria de sus adeptos y así cumplir la misión de la iglesia. En otras palabras, si no es a través del establecimiento de cánones, de estrategias religiosas, a través de las cuales el clero quiere enseñarle a sus adeptos cómo deben de conducir sus vidas, y lo hace bajo la bandera de decir, es que esta es la misión de la iglesia aquí en la tierra. El Papa rige la conducta de los que son adeptos de esa teología y les enseña que hay jerarquía, hay gente abajo de él y que ellos son los que pueden interpretar la aplicación de la Biblia en las familias y en las personas. Entonces, todo esto es el canon, y es importante entender el canon porque el canon o el sistema legal religioso de la Iglesia Católica de alguna manera se ha estado influyendo, se ha estado filtrando a través de los siglos. Llevamos 2000 años con este problema, con estas situaciones establecidas por estos hombres, y es muy difícil sacarlo de la mente y del corazón de las personas. Se necesita un verdadero milagro de lo alto. Los milagros no solamente son que una persona resucite de los muertos, que un enfermo se levante, que un ciego vea. Esos son grandes milagros que podemos notarlos inmediatamente, pero un milagro poderoso es que un varón o una mujer, una familia, entregue sus vidas al Eterno en verdad, como Él nos lo enseña en su palabra, sin todos estos tintes de teologías. Ese es un verdadero milagro que el Eterno busca en todos nosotros que suceda cada día. El canon le autoriza al líder o al sumo pontífice ejercer la autoridad suprema. En otras palabras, la vara rígida es como el cetro, el canon, es la manera como, en este caso, el pastor gobierna su rebaño. La vara, en este caso, en sistemas teológicos, el canon, la estructura legal, es como ellos establecen su autoridad en los que los siguen. Y en este caso, en esta gráfica, el clero evangélico
Sin el concepto de la jurisprudencia romana, la Iglesia no hubiese establecido el papado y sus cánones. Si no fuera a través de los cánones y del concepto de jurisprudencia, y saben lo que es la jurisprudencia, ¿verdad? Es el rango de aplicación de los conceptos teológicos para uno poder entender qué me atañe o qué no me atañe bajo el marco clerical del papado o de la iglesia cristiana. Tengo que ir con los juristas, con los sacerdotes, con los apóstoles, con todos sus líderes, para que ellos de alguna manera me instruyan cómo debo yo regir mi conducta. Es lo que la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana Evangélica hasta estos días ha establecido en su sistema de conducta. El canon de la Iglesia es la herramienta necesaria para controlar y manipular a las personas que son miembros de ese tipo de congregaciones. Y fueron los padres de la Iglesia, juristas, teólogos, entrenados en la jurisprudencia del Estado romano, y fueron ellos quienes desarrollaron los dogmas y prácticas para los miembros de esa fe. En otras palabras, como nuestro hermano Jaime nos lo decía hace unos minutos, es un sistema teológico que se rige bajo los mismos parámetros de cómo se rige un imperio o un estado, pero en este caso es un estado religioso. Por eso, hasta este día, el Vaticano es reconocido como un estado. Los líderes de las naciones van y se postran con el líder supremo de la religión católica para rendirle culto al emperador del imperio religioso, en este caso del cristianismo católico. En la mente en un marco mental del pueblo de Israel, para un judío, para un rabino o alguien que practica la religión del judaísmo, ellos no hacen diferencia entre un católico y un cristiano evangélico. Ante los ojos, ante la óptica del pueblo de Israel, es lo mismo si alguien es católico, si alguien es mormón, si alguien es testigo de Jehová o si alguien es no denominacional, etcétera, etcétera. Es la misma teología la que rige a todos estos grupos religiosos. Y por eso en estudios como estos queremos tratar de expresar cómo funciona el sistema religioso cristiano, católico, evangélico, tradicional, para que usted pueda identificar qué tipo de prácticas es lo que uno sin darse cuenta tiene en su vida diaria, pero fueron establecidas por siglos y siglos de este tipo de mentiras en medio de nosotros. Vamos a ir a la siguiente gráfica, el emperador. ¿Qué significa para nosotros poder entender el concepto de lo que establece el emperador en un imperio como Roma? La semana pasada habíamos visto que cuando vino Constantino, después del año 300, el año 325, entre el 320 y el 330, viene este hombre Constantino y establece el imperio romano y quiere traer paz a todo el imperio, establece una sola religión. Él es verdaderamente el primer papa. Él se autonombra sumo pontífice del imperio romano. Es el primer papa del imperio romano. No solamente el emperador es quien rige, en este caso el imperio romano, pero ahora a partir de lo que establece Constantino, también él es la cabeza de la iglesia. Y todos estos conceptos no vienen del judaísmo, vienen de las prácticas paganas de Grecia y de Roma. El concepto del emperador, cómo rige el mundo que ha conquistado el emperador. No solamente políticamente, ahora también el emperador quiere gobernar religiosamente la mente y los corazones de las personas bajo la bandera de la Biblia. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Para los padres de la iglesia es un imperio bajo un emperador, quien a su vez gobernaba teniendo ministros que le darían cuentas solamente a él. Es el emperador quien puede nombrar y delegar. Él se autonombra sumo pontífice del imperio. Esta palabra sumo pontífice es aquel que gobierna, es el que representa al Cristo o al Mesías. Él dice: soy al que dejó Dios a cargo aquí en la tierra. El pueblo de Israel se portó mal, ellos mataron al Hijo de Dios,
ahora nosotros los vamos a castigar a ellos y nosotros vamos a poner las reglas. Ya no van a circuncidar a sus hijos al 8º día, ya no se van a reunir en los días de Shabbat. Ahora el domingo, el día del sol, el sol invictus, es a quien honraban los soldados romanos, es el Dios que ellos ahora establecen, que viene a suplantar al Cristo, y vienen a fusionar los conceptos de adoración del mitraísmo, que es adoración al sol, lo fusionan con los conceptos del Nuevo Testamento, y ahora ellos interpretan el Nuevo Testamento bajo la óptica de las religiones paganas del antiguo Oriente Medio. Y desgraciadamente muchos de los académicos hoy en día dicen, es que en el pensamiento, en el marco mental del cercano antiguo Medio Oriente, todos los pueblos antiguos tenían deidades de esa manera, y por eso los judíos tenían una deidad, y luego vino los del Nuevo Testamento, y Pablo y Pedro, ellos ya estaban contaminados, o en otras palabras, ellos ya tenían estos conceptos de lo que es una deidad, y todos estos tipos de teologías académicas en el mundo religioso vienen a contaminar la mente de las personas, haciéndoles creer que es normal que nosotros vivamos bajo un dominio como lo que es la teología del Imperio Católico Cristiano, y solamente el emperador se autonombra sumo pontífice, y el sacerdote la palabra sacerdote viene del latín sacerdos, que es quien está a cargo del culto, y la palabra en inglés priest, que es igual que sacerdote, viene de la palabra griega presbúteros o presbíteros, que significa anciano o alguien que está a cargo, en este caso, de la iglesia. Entonces, en la mente de la teología cristiana católica, el sacerdote o el priest, el presbítero, es aquel que viene a suplantar el sacerdocio de Aarón. Ahora, el sacerdocio de Aarón no se portó bien, hicieron bien las cosas, ya nos desechó el Señor, ahora establecemos un nuevo sistema teológico y un nuevo sacerdocio. Y el Papa representa al Cristo, y los obispos y los clérigos vienen a ser ahora los sacerdotes que van a establecer la manera de conducir el culto dentro de las congregaciones o de las iglesias. Esta es la magnitud de la mentira de la teología de reemplazo o de la dispensación. En el contexto judío jamás se identificaría a Aarón con este concepto de autoridad religiosa, jamás. Y en este contexto, cuando Pablo habla, y las traducciones de la Iglesia Católica tradicionales, el Nuevo Testamento que tradujeron los católicos, nos hablan ya de un sacerdocio, ya no nos enseñan el concepto hebreo que es la Kejuná de Aarón, todo otro concepto totalmente diferente. Si yo le menciono este concepto a algún estudioso, a alguien que está en un seminario para poderse graduar como un pastor evangélico, cristiano evangélico, y yo le digo, le preguntara yo, ¿has escuchado de la Kejuná de Aarón? Y va a decir, no sé de qué me estás hablando. Y cuando no entendemos los conceptos, dicen, es que tú estás judaizando, tú te estás volviendo las cosas antiguas, y en el cristianismo evangélico, me lo dijo un amigo este fin de semana, dice, le estuve platicando a un amigo acerca de cómo ustedes están entendiendo, aprendiendo acerca de la Escritura, y cuando le dije que era en base a entender el judaísmo del siglo I, dice, mi amigo dijo, eso es como volverse al catolicismo, una serie de oraciones repetidas, dice, eso ya quedó atrás. Y dentro de mí dije irónicamente, mira quién está en el catolicismo antiguo, mira quién lo está diciendo. Y quienes han sido entrenados en este sistema, ellos interpretan que el judaísmo es como el catolicismo, pero en realidad la teología cristiana evangélica no es otra más que la misma teología del catolicismo. Lo que basta nada más es abrir un libro de historia, abrir un libro de teología, y ahí viene todo lo que yo les estoy explicando en estos estudios. No es algo que yo estoy inventando, yo lo tomé de los libros de los cuales se les enseña a los pastores en las escuelas de teología. Y entonces,
El concepto de Kejuná o de sacerdocio de Aarón es totalmente diferente a lo que hoy se enseña en la teología cristiano evangélica. Y nosotros tenemos que saber identificar estos conceptos para poder establecer una identidad de en quién he creído, por qué creo en la Escritura a través como fue dada por los sabios, en este caso desde Moshe hasta los hombres de la grande asamblea, y como el canon de la iglesia católica es muy diferente al canon establecido por los sabios de Israel. Ahora vamos a ir a esta otra gráfica, la misa. Ya que no podía establecerse un paralelo con la Biblia en cuanto al servicio, el sacerdocio papal tuvo que crear su propio sistema de culto, a lo cual ellos le llamaron la misa. Ellos dijeron, no vamos a hacer lo que Israel hace, no vamos a guardar el día de Shabbat, no vamos a hacer toda la tradición de mandamientos, el culto que se hacía en el templo de Salomón que estableció el Eterno por medio de David y que Salomón vino él a construir. La Iglesia Católica dijo, eso quedó atrás, ahora estamos bajo un nuevo pacto. Dejamos atrás el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios rígido, era un juez, era alguien que traía pago inmediato a quien se portaba mal, pero ahora el Dios del Nuevo Testamento, Jesús, es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Ahora estamos en un nuevo pacto. Entonces, bajo este nuevo pacto, ellos tenían que establecer un sistema de liturgia en sus cultos, y por eso tuvieron que establecer los dogmas de cómo debe ser el culto dentro de la Iglesia Católica, y le llamaron a ellos la misa. La misa es una palabra latina que significa misión del culto. En este rito, la Eucaristía es la cúspide del servicio. Ustedes recuerdan qué es la Eucaristía, ¿verdad? El consumo de la hostia a través de la cual ellos creen que estaban tomando parte directamente con el Cristo. Es una cosa totalmente, podríamos decirlo, errónea. Más allá de practicar idolatría, todo esto es peor. Son cultos, literalmente son cultos oscuros que la gente practicaba y que lo establecieron como dogmas para estas religiones de idolatría. Y bajo estos conceptos, la hostia reemplaza los sacrificios del altar. El sacerdote representa al Cristo. El día del sol reemplaza al Shabbat, etcétera, etcétera. Y puse en esta gráfica, el 99% de las congregaciones cristiano-evangélicas están fundamentados en la estructura de la misa romana o del culto romano. ¿Cómo estructuran sus cultos las iglesias cristiano-evangélicas que ya han sido reformadas, que salieron del catolicismo? Y dijo, lo vimos la semana pasada, dijo Martín Lutero en sus tesis, ahora nosotros nos deslindamos de la Iglesia Católica y estamos reformando esos conceptos. Y la Iglesia Católica emite un dictamen diciendo la sola escritura, la sola gracia, etcétera, etcétera, que establece Lutero y los reformistas, estamos de acuerdo con ellos. No hay ningún problema. Lo que ellos piensan es lo que nosotros pensamos. En otras palabras, sigue siendo el mismo carro, nada más lo cambiaron de cochera, si podemos ponerlo en términos coloquiales. Pero, ¿cuál es el peligro de estos conceptos? Peligro de estos conceptos que más del 70% de los grupos llamados raíces hebreas, mesiánicos, dos casas de Israel, etcétera, aún practican estos conceptos de ritual. Traemos kippas, traemos talits, tenemos un culto que aparentemente es similar al pueblo de Israel, pero decimos, no soy Israel, soy amigo de Israel. Y algunos grupos mesiánicos dicen, es que la kippah no es para todos, es una tradición judía, las mujeres no tienen que cubrirse la cabeza. Entonces ellos aparentemente establecen un sistema de ritual de los cuales ellos dicen, como el Papa dijo, o como dijo Martín Lutero, o como dijo en este caso que se nombró sumo pontífice por primera vez, ¿verdad? Constantino. Ahora nosotros ponemos las reglas, y ese es el peligro de todos los grupos religiosos, que cuando no nos apegamos a lo que nuestro maestro Moshe estableció, ahora nosotros decimos, no, yo pongo las reglas. Ahora en día, cuando encendemos las luces del Shabbat,
Ya la gente no quiere hacerlo como nos lo enseñan nuestros sabios. Ahora la gente dice, no, es que eso es judaísmo. Ahora estando en el Mesías, yo lo hago de esta manera. Y no es otra cosa más que teología de reemplazo. Creemos que podemos engañar al Eterno, pero igual manera que los católicos y los cristianos evangélicos, es el mismo carro, nada más lo puse en otra cochera, pero es el mismo color, las mismas llantas, el mismo motor, etcétera, etcétera. No ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Porque no estamos conformes con lo que Moshe nos heredó, con lo que el Mesías vino, dijo, no vine a cambiar lo que Moshe me dio, vengo a establecerlo. En otras palabras, lo que Pablo dijo, lo que Pedro dijo, lo que Juan dijo, lo que Yeshua dijo, nunca cambió desde tiempos de Moshe. Y hoy en día es lo que debemos de practicar. Pero la gente dice, es más confortable ser amigo de Israel y hacer reuniones por honrar a Israel que vivir la vida de una israelita comprometido. Es más cómodo. Y la teología de reemplazo es eso, es un engaño, es comodidad, que la gente establece su identidad bajo los dogmas que estableció la Iglesia Católica, pero ahora nosotros los ponemos tintes judaicos y dicen, ya he cambiado, he sido transformado, pero nuestra conducta no nos enseña que es así. Entonces tenemos que tener cuidado de que nuestras reuniones no estén siendo regidas por los conceptos de idolatría y el paganismo que vienen establecidos por los llamados padres de la Iglesia. Y es algo muy peligroso en nuestra conducta. La jerarquía papal. El Papa representa al emperador, es lo que estableció Constantino. Los obispos representan a los procuradores, es quienes le ayudaban al emperador en el Imperio Romano. El sacerdocio viene a representar a magistrados y legionarios. Y ellos, o sea, el emperador, los procuradores o los obispos y los sacerdotes controlaban la economía. O sea, tomaron la estructura política del imperio, de cómo se rige una ciudad, un imperio, un reino, y lo trajeron a tratar de establecer un imperio espiritual. Y de esa manera ellos establecieron la religión universal, el cristianismo, ya sea católico, evangélico, etcétera, etcétera, es el mismo imperio de oscuridad del cual usted y yo debemos de salir inmediatamente si es que amamos la verdad. Pero si no amamos la verdad, queremos seguir en la misma conducta de teología, no tiene que hacer nada, simplemente siga la corriente de este mundo y va a estar en él. Ellos también, o sea, el emperador, los procuradores, los magistrados, legionarios o sacerdotes, como lo quiera llamar, no solamente controlaban la economía, establecían leyes, sostenían la unidad de la iglesia o del imperio, y la supremacía papal representa la supremacía imperial, pero espiritualizada. En otras palabras, ellos establecen cómo controlar el imperio espiritual de la iglesia a través de poner magistrados en las comunidades, gente que está a cargo de cómo se rige todo este sistema, y abajo de ellos había sacerdotes, y abajo de ellos había diáconos. Todas estas palabras, iglesia, Cristo, diáconos, obispos, apóstoles, etcétera, etcétera, es lenguaje eclesiástico del clero. Y nosotros, si queremos seguir en ese sistema, no haga nada, siga usando las mismas palabras y su mente va a estar entrenada en ese sistema. Pero cuando usted reemplaza, en este caso, la palabra apóstol por shliach, o el Cohen por sacerdote, etcétera, etcétera, entonces la escritura toma una dimensión de cómo fue al principio. Esa era la meta, que nosotros la identificáramos a cómo es la identidad de esas responsabilidades dentro de la comunidad. ¿Qué es lo que hacía el Cohen? ¿Cuál era la responsabilidad del levita o del israelita dentro de esta comunidad a quienes le escribían estas cartas apostólicas? En este caso, por decir, la carta a los hebreos está escrita bajo ese contexto. Pero si yo trato de entender un documento judío con una óptica maya, japonesa, rusa o de cualquier comunidad, voy a terminar con un libro totalmente diferente a lo que fue al principio la intención. El concepto todavía de lo que es el emperador, el concepto de soberano otorgado a gobernantes de naciones aún se practica.
En la antigua Roma el título real siempre fue sagrado. Para los griegos era común heroizar a sus emperadores, otorgándoles meses con sus nombres, instituyéndoles festivales en su honor. Hasta este día, ¿cuál es el primer mes del año secular? Januari, enero. Es en base al dios Janus, el dios que controlaba el futuro y el pasado. Y era tradición en la antigua Roma enviarse cartitas de saludo cuando iniciaba el año, diciendo que tengas un próspero año nuevo, que el dios Janus te prospere. Son prácticas paganas, antiguas. Februs, el mes de febrero, era otro dios. Usted puede verlo en cualquier enciclopedia. Janus, Februs, febrero. Mar era el dios de la guerra. Maya era esposa de Marzo, de Mars, eran los dioses de la guerra. Abril viene de Afrodita, la diosa de la fertilidad en esa temporada del año de la primavera. Todos estos emperadores, los meses tenían nombres de dioses o de emperadores. Junio, Julio, Augusto, César Augusto, y luego viene el mes de septiembre, que supuestamente es el 7, pero en realidad no es el 7, ¿verdad? El octubre, que es el 8, pero en realidad es el 10 del calendario. Total, que es un desorden cómo está estructurado el calendario secular. Pero era tradición otorgarle meses o nombres de los emperadores a los meses a manera de reconocer la autoridad de ellos. En el siglo II, antes de la era común, al emperador Seleucos se le declaró al morir Seleucos Zeus Victor. En otras palabras, se le estaba dando un título que él era como un dios, como el dios Zeus. En este caso, al rey Antíoco se le declaró Apolos el Salvador. Apolos. Era algo tradicional en los imperios antiguos declarar a sus emperadores como dioses, salvadores o protectores de la comunidad. Los títulos importantes para los emperadores eran salvadores o bienhechores, así se les llamaba. Y en Lucas capítulo 22, verso 24 dice: se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Y Yeshua les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre ustedes yo estoy como el que sirve. En otras palabras, él dice: me deslindo totalmente del culto del emperador. Yo no soy ningún emperador de este mundo. Yo vine con una tarea definida, y ustedes deben de tener en su mente claramente lo que es el reino de los cielos. Su identidad como judíos, a quien él está hablando cuando escribieron estas palabras, si su identidad debe estar establecida no en la figura del emperador o de los emperadores de las naciones, sino en el reino de los cielos y cómo se establece aquí en la tierra. Y para finalizar este versículo dice: ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, y yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. El imperio del Mesías no tiene nada que ver con un imperio terrenal, ni con la figura del emperador. Y todo el culto que hay en las iglesias cristiano-evangélicas, en los cultos contaminados de muchas de las congregaciones de raíces hebreas, mesiánicos, dos casas, etcétera, etcétera, si no identificamos esos problemas en nuestros servicios y en nuestros cultos, no estamos dándole honra al reino de los cielos, ni estamos reconociendo la obra del Mesías cuando vino aquí a la tierra. Seguimos en una mentira y tenemos que sacarla de nuestra vida. Los talmidim del Mesías, ¿sí ven cómo se transforma una frase como esta? Si yo digo los apóstoles del Cristo, inmediatamente quienes han sido entrenados en esa teología van a entender que estoy hablando en un lenguaje clerical, católico o cristiano tradicional. Y un judío jamás va a entender eso. Si yo en el tiempo antiguo llegara con Pablo y le estuviera preguntando: disculpe, ¿usted es un apóstol del Cristo? Y le va a decir:
¿De qué estás hablando? ¿Qué es apóstol? ¿Qué es el Cristo? ¿De qué me estás tratando de hablar? Estoy exagerando los conceptos para poder establecer un punto. Pero si cualquier judío viniera y le dijera, eres Ataja Talmid, tú eres un Talmid del Mesías, en un lenguaje de ese tiempo, inmediatamente identifica los conceptos del reino y de la obra del Mesías. Entonces los estudiantes o los siervos del Mesías, para distinguir este concepto pagano a diferencia del reino de los cielos, hacían énfasis en su lenguaje y en sus escritos, para dejar bien claro que jamás podemos relacionar al Mesías con conceptos paganos. Esta nota que tengo aquí en la gráfica puede cambiar su vida literalmente, si usted la entiende en cómo está escrito. Usted puede buscar en las cartas, en todo el Nuevo Testamento, este concepto está bien identificado y se repite constantemente, estableciendo un parámetro que la manera de que nosotros debemos llevar las buenas nuevas de salvación a las naciones o a nuestra comunidad jamás debe de ser bajo el régimen de la teología cristiana tradicional. Jamás podemos llevar las buenas nuevas de salvación con una teología de esta manera. Primera de Pedro capítulo 1 verso 1 dice: gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Elohim y de Yeshua nuestro Señor. Y note usted que para aplicar énfasis a lo que estoy tratando de explicar, puse la palabra Elohim con letras más oscuras. Se repiten esos 3 versículos. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach, llamado a ser Shliach, apartado para la Basorá de Elohim. Y número 3, Gálatas 1:3, gracia a ustedes y paz de parte de Elohim, nuestro Padre, y del Señor o del Adón, Yeshua HaMashiach. ¿Qué es lo que tienen en común estos 3 versículos? Romanos, Gálatas y Primera de Pedro. Y muchos de ellos, estaba yo viendo principalmente si usted abre su Nuevo Testamento, erróneamente su Biblia, en cómo inicia Romanos, cómo inicia Gálatas, Corintios, Efesios, vienen este tipo de lenguaje ahí. Inmediatamente usted lo va a poder identificar. ¿Qué es lo que está tratando de transmitir el autor de esas cartas? Que la gloria del Padre está por encima de la autoridad de cualquier emperador terrenal. Y establece que cada vez que menciona al Mesías va acompañado de la palabra Elohim, para establecer que no están sujetos a ningún reino de esta tierra. Son conceptos espirituales fuera de este mundo. Y para nosotros bajar esas verdades, establecerlas en nuestro corazón, requiere santidad, requiere tener una vista espiritual nítida y limpia, y requiere que nosotros echemos toda mentira e idolatría de nuestra mente y de nuestro corazón. El emperador. Siempre, volviendo a lo que estaba leyendo, siempre que ellos mencionan al Mesías, la frase va acompañada de Elohim o del Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. De esta manera queda bien claro que el señorío del Mesías judío jamás es igual al concepto del emperador. El Padre es glorificado siempre por sobre todas las cosas. Siempre, por todo y en todo, el Padre va a la cabeza de las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos enseñan hoy en día los que están en contra de movimientos como los nuestros? Los que no entienden las cartas de Pablo avientan las manos al aire en desesperación, en frustración, y dicen: mejor me hago judío. Es más fácil, ahí está la verdad. No sé si al 100% la verdad esté en el Nuevo Testamento, pero estoy seguro que los escritos de Israel están en la verdad. Por sí o por no, me voy al judaísmo y rechazan todo esto. ¿Por qué? Porque no entienden conceptos como estos. El Espíritu no les revela, y la pregunta es: ¿no tienen el Espíritu? ¿Acaso no tienen discernimiento para levantar estos tipos de detalles en los escritos de los discípulos del Mesías? No se necesita mucha sabiduría, simplemente celo de lo alto, tener el Espíritu, anhelarlo y decirle: Padre, muéstrame tu verdad a través de estos escritos. En una ocasión, un varón que era como nosotros, tenía fe en Yeshua, se rechazó todo esto, está ahora estudiando para rabino, y
este tipo de personas son las más férreas en contra de grupos como nosotros. Atacan con todo lo que se puede del judaísmo para poder querer hacer ver que estamos en una mentira quienes creemos en Yeshua. Y irónicamente, la mayor parte de seguidores de esas personas son creyentes de Yeshua, pero nadie dice nada con tal de tener buena amistad y aprender. Cuando alguien está buscando aprender de algún rabino algo, que los creyentes en Yeshua a veces pasamos como desapercibidos, nadie quiere decir nada, pero con ese tipo de personas que atacan directamente y férreamente la fe en Yeshua, no tienen fundamentos. Dicen que el Nuevo Testamento es una mentira de la iglesia, porque eso es lo que enseñan las enciclopedias. Y los puntos de vista de los rabinos tradicionales, todos los que hablan en contra del Nuevo Testamento, lo irónico de esto es que muchos de estos grandes hombres emiten un juicio del Nuevo Testamento no en base a conceptos judaicos antiguos, sino emiten un juicio en base a lo que la misma Iglesia Católica ha establecido en sus enciclopedias y en sus dogmas. Y para mí es irónico que si me van a hablar mal de los escritos de Pablo, de Pedro, de Juan o de los evangélicos, les digo yo a ellos, al menos demuéstrenme lo que trata de decirme con información de ese tiempo y no con información de tiempos cuando se estableció la Iglesia Católica del año 300. Vamos a hablar más del Nuevo Testamento, utilicemos documentos del siglo I o anteriores. No importa que sean judíos o de la historia, pero tenga usted algo a la mano con qué decir, porque si no es así, nada más es especulación. Y la especulación no tiene ningún fundamento para poder establecer una verdad. Entonces, este concepto es muy importante, porque el Mesías judío jamás viene a identificarse con la autoridad de un emperador en medio de las naciones. Y este tipo de conceptos que uno puede identificar en las cartas de los Shliachim o de los Talmidim o de los enviados son muy importantes, porque si uno no los entiende es fácil caer en conceptos como vamos a entender cómo era el antiguo cercano oriente. Cuando yo fui a la enciclopedia para poder tratar de entender los conceptos como antiguo cercano oriente, pude aprender que son conceptos relativamente modernos. Antiguamente ni se utilizaban esos conceptos. Fue hasta cuando estuvo el imperio el inglés, los ingleses estuvieron conquistando Europa, y es cuando dijeron ellos, ¿cómo vamos a diferenciar los imperios del este con los imperios del oeste de Asia? Y dijeron ellos, pues nombrémoslos, el antiguo cercano Medio Oriente y el antiguo lejano Oriente. Y de esta manera podían identificar a China, Japón, etcétera, etcétera, a diferencia de los pueblos semitas. Pero todos estos conceptos de antiguo cercano Medio Oriente no son de tiempos antiguos, son conceptos modernos. Y vuelvo a caer en el peligro de establecer teologías modernas de reemplazo para tratar de entender un documento antiguo como lo es el Antiguo Testamento. Hoy en día es común encontrar dentro del culto cristiano la glorificación de su majestad, hablando del emperador. El apóstol, el pastor, el evangelista, etcétera, etcétera. Yeshua fue muy claro, dijo, entre ustedes no será así. El que quiera ser mayor tiene que ser el que sirve, el que se humilla. Es el evangelio el que nos hace renacer de lo alto y no los hombres. El libro de Romanos capítulo 1, 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Elohim para salvación. El documento, el mensaje que viene en el documento es lo que me hace a mí entender que no hay otro nombre debajo del cielo, solamente a través de Yeshua, el enviado del Padre. Vea usted cómo va acompañado. No es un imperio de Yeshua, no es un imperio del Mesías, es el enviado del Padre. El libro de Corintios dice, al final de los tiempos, Él entregará al Padre todas las cosas y Él mismo se sujetará a aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Este concepto de teología de reemplazo es una mentira, es un engaño, trae como consecuencia que las personas rijan su vida de una manera oscura
y engañosa, y hace que leamos los libros de una manera como jamás se pensó que podría la gente interpretarlos de esa manera. Que el Eterno nos ayude para poder salir de la mentira, establecer la verdad en nuestra conducta y podamos en realidad caminar en los días del Mesías. Amén. Amén. Shalom. Shalom.